INSPENED es un aula abierta a los requerimientos de quienes buscan transformarse con los diplomados y cursos que se ofrecen en esta sección. Dictados por acreditados instructores, nuestros productos tienen el aval del Parque Tecnológico Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar, garantizando la certificación de los mismos y fortaleciendo el perfil deseado para enriquecer sus experiencias en el mercado laboral de los distintos sectores de la industria. INSPENED.com. Regístrate. Es gratis. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de ¿Sabías qué? Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas, agradecidos en INSPENED como siempre por recibir su atención en estos minutos en los cuales conoceremos algunos detalles que ampliarán el conocimiento general del interés que nos ocupa. Comenzamos. ¿Sabías que el Sol es una estrella bastante común en nuestra galaxia? Es decir, que no se destaca por ser mucho más grande ni mucho más pequeña que otras. En cambio, para nosotros, desde la antigüedad, el Sol fue una deidad y su luz sirvió para lo místico, como es el caso de los antiguos egipcios, cuando en la construcción de las pirámides el Sol fue un referente para la ascensión de los faraones al cielo. Igual, los mayas y los aztecas reconocieron al Sol como el centro del universo y como uno de los 9 dioses de su cultura ancestral. Por otro lado, en la mitología celta existe una deidad llamada Dana, a la que asocian con el Sol y denominan como la diosa del verano. Y con el Sol comenzaron a medir el tiempo. De hecho, se tiene conocimiento de que el primer reloj de sol fue hecho en Egipto y data de la época de Tutmosis III, unos 1500 años antes de Cristo. Sin embargo, la ciencia ha determinado que el Sol es una estrella enana amarilla tipo G2 que atraviesa su secuencia principal de vida y se encuentra en la región exterior de la Vía Láctea, en uno de los brazos espirales de la misma, a unos 26.000 años luz de su centro. Su tamaño es tal que representa el 99% de la masa del sistema solar, lo cual equivale a 743 veces la masa total de todos y cada uno de los planetas combinados, unas 330.000 veces la masa terrestre. Por otro lado, el Sol tiene un diámetro de 1,4 millones de kilómetros, lo cual hace de él el objeto más grande y más luminoso del cielo terrestre, a tal punto de distinguir con su presencia entre el día y la noche. Gracias a su constante emisión de radiaciones electromagnéticas, entre ellas la luz perceptible, nuestro planeta recibe calor e iluminación, haciendo posible el desarrollo de la vida. El Sol expone enormes cantidades de radiación electromagnética, parte de las cuales puede apreciarse como luz solar. La cantidad de energía de esta luz oscila a los 1368 vatios por metro cuadrado, a una distancia de una unidad astronómica, o sea, la distancia de la Tierra al Sol. Esta cantidad de energía es atenuada por la atmósfera del planeta, permitiendo el paso de unos 1000 vatios por metro cuadrado en un mediodía luminoso. La luz solar se compone de 50% de luz infrarroja, 40% de espectro visible y 10% de luz ultravioleta. Pero, ¿sabías que esa energía que emite el Sol a nuestra atmósfera ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando en la generación de energía limpia para las actividades cotidianas? Así es, el origen de la energía solar para muchos expertos nació en Grecia. Los griegos fueron los primeros en usar diseños de casas para aprovechar la luz del sol en forma pasiva, probablemente desde el año 400 a.C., pero fueron los romanos los primeros en usar vidrio en sus ventanas para atrapar la luz solar en sus hogares. También fueron los primeros en construir casas de cristal o invernaderos para crear condiciones adecuadas para el crecimiento de plantas exóticas o semillas. Hoy en día, el calor y la luz del sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables
o energías limpias que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad. Como ejemplo, muchos países desarrollan tecnología, métodos y procedimientos para la obtención de la energía solar a través de paneles, placas y módulos. Cada día llegan noticias de los avances de cómo se progresa en el aprovechamiento de la energía solar. Lo más novedoso es el anuncio que acaba de hacer China algunas semanas atrás con la construcción de la primera planta de energía solar en el espacio para 2028, 2 años antes del cronograma original, según científicos involucrados en el proyecto. En la primera fase se pretende lanzar un satélite de prueba que orbite a una altitud de alrededor de 400 kilómetros para probar la tecnología inalámbrica de transmisión de energía desde el espacio a la Tierra, según el plan actualizado, publicado en un artículo de la revista Chinese Space Science and Technology. Según el documento citado por South China Morning Post, este satélite convertiría la energía solar en microondas o láser y dirigiría los rayos de energía a varios objetivos, incluidas ubicaciones fijas en la Tierra y satélites en movimiento para garantizar los servicios de electricidad y otras facilidades que en la actualidad los seres humanos disfrutan. En otros programas hemos referido la importancia de la preparación de la superficie y de los elementos y materiales para hacer una buena limpieza previa a la aplicación de los recubrimientos y pinturas para los activos. Hoy conoceremos sobre este último paso. Lo primero que hay que resaltar es que, de acuerdo con el servicio, la aplicación del recubrimiento y la pintura debe estar recomendada para la norma específica. Las normas ASTM, American Society for Testing and Materials, para pinturas y recubrimientos afines, son fundamentales para especificar y evaluar las propiedades físicas y químicas de esos productos, tanto en su estado líquido como una vez aplicados sobre el soporte o material al cual le va a conferir una mejora en sus propiedades superficiales. También estas normas proporcionan los métodos apropiados de aplicación de estos revestimientos, que incluyen esmaltes, barnices, galvanizados, pigmentos y disolventes. Las normas ayudan a los fabricantes de pinturas y a los usuarios finales a realizar las pruebas apropiadas y seguir los procedimientos de aplicación del recubrimiento en cuestión. Cada norma incluye una descripción detallada del método de ensayo indicado, procedimiento o guía, ofreciendo un acceso fácil a las normas ASTM más utilizadas, que incluye, entre otras, la prueba de resistencia al agua de los recubrimientos, el contenido de volátiles, las propiedades de tracción de recubrimientos orgánicos, punto de inflamación de los líquidos y pruebas de materias primas de poliuretano. ¿Sabías que, una vez aplicado el proceso de formación de la película, estas normas instruyen que se deben realizar ensayos tendientes a determinar su performance? Los procedimientos para la inspección incluyen el espesor de película húmeda y seca, algunas propiedades físico-mecánicas tales como adhesión, dureza y elasticidad, así como las características decorativas más usuales y la resistencia en diferentes condiciones de exposición. Comenzaríamos por medir el espesor de película húmeda, verificando que los mils recomendados por el fabricante son los que en ese momento se aplican. Hay que esperar que el tiempo de secado se cumpla antes de la aplicación de la segunda capa, pero previo a esto hay que medir el espesor de película seca para garantizar la adherencia y el espesor teóricamente recomendado. En el momento de la medición de película húmeda se recomienda utilizar los métodos más sencillos como el peine y la rueda. También se obtienen valores de mayor precisión con fluorescencia de rayos X y ultrasonido. Para la película seca, los métodos se clasifican en destructivos y no destructivos. Dentro del primer grupo se encuentran la cuchilla de corte y la aguja deflectora, y dentro del segundo grupo, los dispositivos basados en la fuerza adhesiva magnética y la inducción magnética. Otros métodos se fundamentan en ultrasonido, efectos fototérmicos, entre otros. La naturaleza del sustrato y las características del medio agresivo definen un espesor óptimo para cada sistema de pinturas y recubrimientos. Altos espesores aseguran buenas propiedades de flujo, protección satisfactoria y reducida permeabilidad al vapor de agua, gases, entre otros. Sin embargo, espesores elevados generalmente conducen al deterioro de las propiedades físico-mecánicas y, consecuentemente, a un desempeño en servicio menos eficiente.
Asimismo, hay que verificar la naturaleza del recubrimiento y en este caso, las pinturas industriales tienen características y tipos que las diferencian según el servicio y práctica recomendada. Es difícil llegar a clasificar los diferentes tipos de pintura y recubrimientos industriales de un modo definitorio, ya que pueden existir diversas interpretaciones en base a factores como su composición, su posición en el sistema de acabado o incluso según el modo de secado y endurecimiento de la pintura tras su aplicación. Sin embargo, podemos realizar una clasificación de la pintura industrial y, por ejemplo, en función de su composición, podemos nombrar la pintura de nitrocelulosa. La nitrocelulosa es una de las resinas más antiguas utilizadas en la fabricación de pinturas y barnices. Este tipo de pintura representó un hito en el desarrollo de la pintura industrial gracias a la obtención de acabados de fácil aplicación, rápido secado y alto rendimiento. Pintura sintética o pintura alquídica. Este poliéster no podía ser usado puro por el hecho de ser extremadamente duro. Modificando su molécula con un aceite, se genera un producto de características específicas clasificado como resina alquídica. Es un tipo de pintura industrial que utiliza el oxígeno para finalizar la reacción química y ofrecer así acabados de larga duración. Pintura epoxi. Es uno de los recubrimientos industriales más utilizados y que ofrecen un rendimiento equilibrado para diferentes tipos de proyectos de pintado industrial, gracias a sus excelentes propiedades de protección frente a la corrosión, los impactos o la abrasión. Pintura de poliuretano. Los revestimientos poliuretánicos generalmente se presentan como pinturas de dos componentes. La base puede ser un poliol y el catalizador un poliisocianato. Una vez mezclados, estos componentes reaccionan para formar un polímero que da como resultado una película que conjuga características estéticas, físicas y químicas distintas a los demás revestimientos de secado al aire. Suelen tener un alto contenido en sólidos, lo que permite crear una película gruesa y duradera. Otra clasificación es en función de su secado. Por ejemplo, pinturas de secado por evaporación, de secado oxidativo, al horno o reactivo. En un próximo programa vamos a profundizar sobre estos productos. Por ahora solo diremos que si queremos preservar y tener una vida útil para ahorrar costos de mantenimiento en un activo, lo recomendable siempre es protegerlo con los procedimientos de limpieza y recubrimiento. ¿Sabías que la Caribbean Petroleum Corporation o CAPECO comenzó operaciones en Puerto Rico como una refinería de petróleo en 1955 y tras cambiar de dueño en múltiples ocasiones en 2001 se acogió a la quiebra? En 2003 se reorganizó solo para operar como instalación de almacenaje y distribución de combustible. En la madrugada del 23 de octubre de 2009, en el sector de Bayamón, Puerto Rico, CAPECO mantenía sus labores lejos de imaginar la tragedia que ocurriría por imprudencia de sus trabajadores en el almacenamiento de combustible y por la violación de protocolos de seguridad de las partes. El miércoles 21 de octubre de 2009, CAPECO comenzó una transferencia rutinaria de más de 10 millones de galones de gasolina sin plomo desde un buque cisterna atracado a 2,5 millas de las instalaciones. El único tanque de almacenamiento lo suficientemente grande como para contener todo el cargamento de gasolina ya estaba en uso. CAPECO planeó distribuir la gasolina entre 4 tanques de almacenamiento más pequeños. Esta operación tardaría más de 24 horas en completarse. Durante las operaciones de transferencia, un operador se encontraba en el muelle mientras otro supervisaba las válvulas. Al mediodía del día siguiente, el 22 de octubre, 2 de los tanques se habían llenado de gasolina y los operarios desviaron la gasolina a otros 2 tanques, el 409 y el 411. Se utilizó un sencillo dispositivo mecánico consistente en un flotador y una cinta métrica automática para determinar el nivel de líquido dentro de los tanques. La noche del 22, cuando el tanque 411 alcanzó su máxima capacidad, los operarios abrieron completamente la válvula del tanque 409. En ese momento, un operario leyó el nivel del tanque 409 en el indicador lateral y se lo comunicó a su supervisor. Pero poco antes de la medianoche, el tanque 409 empezó a desbordarse y la gasolina
salió por los conductos de ventilación formando una nube de vapor y un charco de líquido en el dique de contención de los tanques. La CSB determinó que un total de casi 200.000 galones de combustible fueron derramados. Era una noche cálida y sin viento. La nube de vapor de gasolina creció hasta cubrir un área de 43 hectáreas a medianoche. El operador del patio de tanques estaba listo para revisar el tanque 409, una revisión que es horaria, pero antes de llegar al equipo notó un fuerte olor a gasolina y alertó al operador del muelle para que cerrara el flujo de gasolina al tanque. El operador del patio de tanques y otro operador se reunieron con el supervisor en el borde de la terminal, donde observaron una niebla blanca que se elevaba aproximadamente 1 metro por encima del suelo. El supervisor envió a uno de los operarios a la puerta de seguridad para impedir que nadie entrara en el lugar. Luego el supervisor y el operario se dirigieron a un punto elevado, alejado de la nube, para tratar de identificar el origen de la fuga mientras la gasolina acumulada fluía a través de las válvulas abiertas en el dique de contención hacia la zona de tratamiento de aguas residuales. Y allí el vapor alcanzó el equipo eléctrico que incendió la nube. Un fuego repentino se dirigió hacia los tanques de almacenamiento. 7 segundos después se produjo una explosión masiva que registró un movimiento de 2.9 en la escala de Richter. Afortunadamente, los 3 empleados de Capeco escaparon del patio de tanques y no hubo víctimas mortales. Las llamas de la explosión pudieron verse desde 8 millas de distancia. La onda expansiva dañó aproximadamente 300 casas y negocios cercanos. El borrador del informe final de la investigación de 97 páginas publicadas ese viernes por la Junta de Investigación de Seguridad y Peligro Químico de Estados Unidos, CSHIB por sus siglas en inglés, responsabiliza a Capeco por la falta de mantenimiento de sus sistemas de medición, de protocolos, de sistemas de seguridad y sistemas de respuesta a emergencias. De hecho, la agencia encontró que desde 1992 Capeco había registrado 18 derrames previos en sus propios registros. Aunque no hubo muertes como consecuencia directa del siniestro, residentes de comunidades aledañas atribuyeron daños a su salud. De hecho, el humo provocó que 30.000 personas tuvieran que ser movilizadas. Hubo daños millonarios a propiedades del área y a las instalaciones del Fuerte Buchanan. No obstante, el daño más patente fue al ambiente. La investigación encontró en el incidente un total de 200.000 galones de gasolina, como ya comentaba, el equivalente a 20 camiones de transporte de combustible llenos a capacidad que se derramaron por 6 ventiladores del tanque 409, gran parte del cual fue a parar al arroyo Malaria que conecta con la bahía de San Juan y estuvo en contacto con unos 22 millones de galones de agua de estos cuerpos. A esta fuente de contaminación se unieron los químicos utilizados durante más de 2 días para intentar extinguir el incendio y las emisiones al aire de la quema de combustible. La evaluación ambiental del incidente de la EPA y del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre encontró peces y aves muertas cubiertas en petróleo, incluyendo algunas especies protegidas. El incidente ameritó una declaración de emergencia del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Después del incidente y como parte de un acuerdo con el Escuadrón de Protección Ambiental EPA, que requería limpieza, Puma Energy Caribe LLC adquirió la facilidad y otros activos de Capeco en agosto de 2010 y es el actual operador de estas instalaciones. Nos despedimos entonces en esta oportunidad en ¿Sabías qué? Y les recordamos visitar y registrarse gratis en nuestra página web www.inspenet.com para ser parte de esta comunidad global de conocimiento y conexión profesional. Hasta un próximo ¿Sabías qué? Soy Gregorio Rojas. Fuerte abrazo para todos. Ser exitoso es equivalente a la excelencia. Para llegar a ello, tienes 3 factores que son inseparables: pasión, fe y conocimiento de lo que haces.
Te brindamos la oportunidad de conseguir el camino al éxito con las nuevas tendencias en el sector energético educativo y en el crecimiento de tu proyección profesional con el desarrollo de las comunicaciones de esta plataforma que fue creada especialmente para ti. No te formamos, te transformamos. Te consolidamos e integramos a la nueva visión del mundo y su campo laboral. El conocimiento de uno será la fortaleza de todos. INSPENED, red de conocimiento y conexión profesional.